Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o el contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy vamos a conversar sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Aldaud. Doctora, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Edwin. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Doctora, ya entrando en tema, hoy vamos a conversar sobre métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos que contamos hoy día aquí en Venezuela? Bueno, Edwin, primero sería bueno definir la parte de métodos anticonceptivos. Para entrar en el tema como tal, los métodos anticonceptivos son, como su propio nombre lo indica, algunos procedimientos, medicamentos o métodos de planificación como tal para evitar o prevenir el embarazo. Existen infinidad de métodos anticonceptivos, los cuales nosotros podemos clasificarlos según la vía de administración de los mismos. Pueden ser orales, parenterales, incluso métodos anticonceptivos según como lo expliqué, orales o parenterales. Existen los métodos temporales y definitivos. Los temporales, aquellos que pueden ser reversibles. Los definitivos, en donde efectivamente, una vez que se realizan, ya el paciente ya no va a tener en este caso ningún problema para futuro para tener embarazos. Y bueno, los métodos anticonceptivos, en el caso de los orales, es donde están los combinados y los que solamente tienen una molécula. En este momento, doctora, y bueno, con su experiencia clínica, ¿cuál es el método más utilizado? Oye, existen bastantes métodos, como te lo dije en un principio, pero el más usado dentro de los más usados son los métodos anticonceptivos de barrera, y son aquellos métodos en donde son más fáciles el acceso a los mismos y también más económicos, seguido de los métodos anticonceptivos hormonales, en este caso los orales. Solo por cultura general, ¿qué factor considera el médico, el ginecólogo, para elegir el método apropiado para cada paciente? Bueno, existen muchos factores para elegir el método apropiado, en este caso el método de planificación apropiado para cada paciente o pareja que desea, en este caso, no presentar embarazo. Dentro de ellos está lo que es la edad, principalmente, si estamos hablando en un método de anticoncepción para la mujer, y factores de riesgo que presente la mujer como tal, enfermedades patológicas como hipertensión, enfermedades que conlleven a este paciente a un aumento en el riesgo cardiovascular, un aumento en el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, incluso de enfermedades trombóticas. ¿Cuál es la recomendación para una mujer, una pareja que quiera iniciar algún método anticonceptivo? Básicamente, primero que esté consciente y tome la decisión para la parte de la planificación. Una vez que esta pareja se decida a introducirse en en la planificación familiar como tal, entonces ya allí sería bueno consultar con un médico especialista, en donde le va a brindar toda la información de manera clara, de manera concisa, de manera veraz, para así entonces el paciente, en este caso la mujer o la pareja como tal, inicie su método de planificación. Hoy estamos conversando sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Aldaud. Puedes contactarla a través del 0424-583-0984. Nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0212-959-0137. Hoy estamos conversando sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Aldaud. Doctora, ¿cuál es el riesgo de iniciar algún método anticonceptivo por recomendación, por ejemplo, de una amiga y no asistir al ginecólogo? La recomendación para iniciar el método anticonceptivo como tal es porque
cada paciente hay que individualizarlo, ¿ok? Cada paciente es un caso diferente, por ende lo que le sirve a una paciente quizás no le sirva a la otra. Entonces, debemos verificar primero las condiciones que esta paciente tenga, los factores de riesgo que esta paciente tenga para iniciar o para elegir un método anticonceptivo ideal para la misma. Más que todo por los riesgos que puede presentar la toma de anticonceptivos, sobre todo los orales en estas pacientes. Dijimos que en muchos de los casos pueden presentar riesgos trombóticos, riesgos de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Por ende, tenemos que estudiar primero a la paciente para entonces elegir el método ideal para la misma. Excluyendo el preservativo, en este momento hay personas que pueden pensar que el anticonceptivo también las protege de enfermedades de transmisión sexual. Pues sí. Sí hay todavía personas hasta el momento que dicen, ok, yo estoy solamente tomando pastillas anticonceptivas. El hecho es de que si estás tomando pastillas anticonceptivas debes protegerte con otro método que no sea solamente las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, o en aquel caso en que las mujeres sobre todo usen un dispositivo intrauterino, por ejemplo. Debemos hacer hincapié en que los métodos anticonceptivos como tal, tanto los orales como los parenterales, los inyectados, solamente evitan un embarazo, más no protegen contra infecciones de transmisión sexual. Por eso es que debemos dar una información clara de que si te quieres proteger contra alguna otra cosa que no nada más sea evitar el embarazo, debe utilizar otro método acompañando a estos métodos anticonceptivos. Algo que pregunta mucho, doctora, ¿qué se debe hacer si se olvida tomar en algún momento un día el anticonceptivo regular? Básicamente, se lo toma un día. La efectividad del anticonceptivo dura de 12 a 24 horas al día. En el caso de los anticonceptivos orales, estos se deben tomar de manera a la misma hora todos los días. Si se le olvida un día, okay, que no pase o más de 12 horas, en este caso de 12 a 24 horas, se le dice retoma el siguiente día, pero ya cuando pasan 2 a 3 días, ya hay que decirle que debe utilizar otro método anticonceptivo, en este caso los de barrera, como los preservativos, para aumentar esa tasa de efectividad, es decir, evitar el riesgo de embarazo. ¿Cómo debe ser el uso correcto de los anticonceptivos de emergencia? Ok. Hay una relación sexual sin protección, hay que explicarle a la paciente que puede en este caso tomar las píldoras que son llamadas píldoras del día siguiente, que esta toma no pase más de los 5 días. La efectividad de la misma disminuye a medida que pasa las 24 a 48 horas. Lo ideal sería, si se tuvo una relación sexual sin protección, tomarlas posteriormente 12 a 24 horas. Vuelvo, insisto, hay efectividad hasta los 5 días, pero a medida que pasan las horas o los días, después de las 48, 72 horas, esa efectividad disminuye. Hace mucho tiempo una red de farmacias sacó un estudio en donde el anticonceptivo de emergencia lo estaban tomando de manera frecuente, porque eran todos los fines de semana. ¿Qué consecuencias puede tener para una persona tomar un anticonceptivo de emergencia todos los fines de semana durante mucho tiempo? Ok, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, no contraindica la toma de manera frecuente. Mas, sin embargo, hay que informar de que estas píldoras del día siguiente tienen mucha carga hormonal y no se sugiere como tratamiento anticonceptivo de mantenimiento. ¿Qué podría causar en estas pacientes? Básicamente sangrados abundantes, podría causar manchados o sangrados intermenstruales y, por lo tanto, otras consecuencias como tal, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, pero es más que todo por la carga hormonal que tiene este tipo de píldora anticonceptivo. Hoy estamos conversando sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Al-Daoud. Puedes contactarla a través del 0424-583-90984 y puedes seguirla a través de su cuenta en Instagram, @DRA_piso Zaida Al-Daoud.
Hoy estamos conversando sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Al-Daoud. Puede contactarla a través del 0424-583-0984. Doctora, nos preguntan a través de la mensajería, ¿es normal manchar o sangrar iniciando un anticonceptivo regular? Sí puede presentar la paciente este síntoma. Claro, eso va a depender del método anticonceptivo que esté usando, pero sí pueden muchas de las pacientes presentar esta clínica. Nos preguntan cómo afecta a los métodos anticonceptivos la salud. Me imagino que se refiere a los efectos colaterales. Dependiendo, si el paciente presenta enfermedades de base o alguna condición de base, estos pueden quizás empeorarla, ¿ok? Dependiendo de la condición que tenga, vuelvo, insisto, la paciente, ya sea alguna enfermedad cardiovascular o alguna enfermedad trombótica, dependiendo de la edad de la paciente, y bueno, están involucrados muchos factores. Nos preguntan a través del 0424-209-5442, ¿los antibióticos disminuye de alguna manera la efectividad de la píldora? Sí, pueden disminuir la efectividad de la píldora. De hecho, se recomienda usar un método anticonceptivo, sobre todo de barrera, para no perder la efectividad del anticonceptivo oral que está tomando para ese momento. En términos generales, doctora Zaida, aun cuando se elige el anticonceptivo correcto, ¿qué puede afectar su efectividad? Aun cuando se elige el anticonceptivo correcto, básicamente va a depender de muchas cosas, ¿ok? Si el paciente, como la pregunta anterior me hiciste, si el paciente toma algún fármaco, puede alterar en este caso la absorción del anticonceptivo oral, o bien disminuirla o bien aumentarla. Va a depender de los factores que tenga la paciente, vuelvo, insisto, las condiciones de base que tenga la paciente, y va a depender en este caso de la edad de la paciente, si tiene algún factor como concomitante, en este caso va acompañando, en este caso la condición de base que tenga la paciente. Una pareja que decida tener al bebé y se cuida con anticonceptivos, ¿cuánto tiempo debe suspender el método que está utilizando? Mire, Edwin, eso depende del anticonceptivo que esté utilizando la paciente para ese momento. Normalmente, el retorno de la fertilidad en estas pacientes, si presentan algún método anticonceptivo hormonal o no hormonal, en este caso vamos a hablar de los hormonales, ¿ok? Porque ellos son los que inhiben la ovulación en este tipo de pacientes. Va a depender del tipo de anticonceptivo que esté utilizando. La mayoría, el retorno de la fertilidad dura menos de un mes, el retorno es rápido. Más sin embargo, existen algunos, sobre todo los inyectables, los que tienen hormonas de depósito, el retorno a la fertilidad sí va a durar un poco más, de 6 a 8 meses, que es lo que está descrito normalmente en las pacientes que usan los métodos anticonceptivos hormonales inyectables. ¿Existe alguna candidata que por alguna razón, alguna patología de base, no puede tomar ningún tipo de anticonceptivo? Sí. Aquellas pacientes que tienen una edad mayor de 35 años, que son fumadoras, está contraindicado absolutamente el uso de anticonceptivo en estas pacientes por el riesgo a eventos trombóticos, por el riesgo a eventos cardiovasculares. Aquellas pacientes obesas, sobre todo las que usan los métodos anticonceptivos inyectables. ¿Por qué? Porque estos alteran lo que es el metabolismo de los carbonos y aumentan la sensibilidad, aumentan la resistencia de la insulina en estas pacientes. Entonces, pacientes con condición de base, como por ejemplo obesidad, no está recomendable el uso de anticonceptivos hormonales, los inyectables, en estas pacientes. ¿Qué otra condición? Bueno, las pacientes que sufren de migrañas, por ejemplo, pacientes con cefalea, en donde el dispositivo, sobre todo los dispositivos intrauterinos hormonales, pueden originar dolores de cabeza en las pacientes. Entonces, no se recomienda este tipo de anticonceptivos en ellas. Hoy estamos conversando sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Al-Daoud. Puede contactarla a través del 0424-583-0984.
Hoy estamos conversando sobre métodos anticonceptivos. Nos acompaña la doctora Zaida Al-Daoud. Puedes contactarla a través del 0424-583-0984. Doctora, tenemos varias preguntas a través de la mensajería. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo? ¿Cuál recomienda usted? Bueno, la mayoría son buenos, pero los más usados están los métodos de barrera, como los preservativos, y le siguen en este caso los métodos anticonceptivos orales. Nos preguntan por qué cuando tomo cualquier anticonceptivo no dejo de sangrar. Eso habría que valorarlo, ¿ok? Habría que ver las condiciones que tiene la paciente e incluso hacerle una buena historia clínica y ver si ese es el método ideal, el cual ella está usando actualmente. ¿Desde qué edad se puede iniciar la toma de anticonceptivos? Nos preguntan a través de la mensajería. Desde la adolescencia, Edwin, ya desde la adolescencia las pacientes pueden tomar las pastillas anticonceptivas, sobre todo aquellas adolescentes incluso que tienen irregularidades menstruales, irregularidades en el ciclo menstrual, se le puede ya indicar anticonceptivos orales. Esto lo preguntamos y lo comentamos al principio del programa, pero también nos preguntan, ¿puede elegir el paciente su propio anticonceptivo? Pues sí, de hecho es un derecho que tiene toda paciente o toda pareja para elegir el método anticonceptivo que ellos quieran para al momento de insertarse en lo que es la planificación familiar. Más sin embargo, la decisión final va a ser la que va a surgir entre el paciente o pareja y el médico, porque el médico, una vez que evalúa a la paciente o a la pareja, entonces ya ahí se decide qué método sería ideal para ese caso. ¿Personas con antecedentes de hipertensión pueden tomar algún tipo de anticonceptivos? Depende. Si es solo hipertensión arterial como tal, se le podría dar, digamos que es una contraindicación relativa, no absoluta como tal. Habría que valorar otras cosas, otros factores que tenga este paciente para entonces decidir, indicar los anticonceptivos como tal. ¿Personas fumadoras? ¿Qué riesgo tiene de tomar algún tipo de anticonceptivo? Contraindicación absoluta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece los criterios de elegibilidad para la indicación de los métodos anticonceptivos y menciona las condiciones, en este caso de las pacientes, y les relaciona con los factores de riesgo. Establece por categorías, en este caso, a estas pacientes y dentro de los factores de riesgo que contraindican el uso de anticonceptivos de manera absoluta está la edad, sobre todo en las mujeres, edad mayor de 35 años y que tengan en este caso el hábito del tabaquismo. Nos preguntan por qué me engordan los anticonceptivos orales. ¿Por qué me engordan? Pues eso es un mito, Edwin. La mayoría de los anticonceptivos, la mayoría no engordan. De hecho, más bien pueden originar retención de líquido y no todos. Ese es un error que tienen la mayoría de las pacientes. Doctora, no voy a tomar anticonceptivos porque siento que me pone muy gorda. Pues no. Existe uno de los anticonceptivos, sobre todo el inyectable a base de hormona, que ese sí podría desencadenar o quizás favorecer, en este caso, la obesidad, pero ya son pacientes que tienen como base ya alteración en el metabolismo de las grasas como tal. ¿Qué viene de nuevo, doctora, que a futuro, que no tengamos aquí en Venezuela en cuanto a métodos anticonceptivos? Pues vienen muchas cosas. Gracias a la ciencia hoy en día se ha estado estudiando muchas cosas en relación a los anticonceptivos orales. Básicamente desde la inserción de ácido fólico en los anticonceptivos para mantener el nivel óptimo una vez que la paciente si decide dejar los anticonceptivos y rápidamente salir embarazada, ya se le puede mantener esos niveles óptimos de ácido fólico y evitar en este caso defectos del tubo neural. Eso en el caso de las pacientes que dejan las pastillas anticonceptivas de repente y salen embarazadas. Hasta
hasta los parches de un solo componente, los parches transdérmicos con un solo componente hormonal. Incluso hoy en día Microchips, la empresa ubicada en Estados Unidos, ha diseñado un chip que se coloca bajo la piel en las mujeres que desean anticoncepción. Y esta le favorece a las mujeres porque ella decide el momento de tener o no tener hijos. ¿Y en qué consiste ese chip? Eso se realiza se está estudiando, ¿ok? La colocación del chip, porque aún no está aprobado, está en estudios. La colocación del chip bajo la piel de manera ambulatoria es un procedimiento muy sencillo que puede durar 30 minutos, y la paciente de manera remota, y ella va a poder controlar la liberación de esas hormonas para entonces permitir la anticoncepción. Es decir, hoy todavía no estoy decidida a tener hijos, entonces ella va como que a autocontrolarse esa liberación hormonal. Y bueno, estamos esperando muchas cosas más, pero todo eso está en estudio. En el 2009 se aprobó en Europa un anticonceptivo con un componente que es en este caso el valerato de estradiol, que es un componente que tiene un anticonceptivo con un componente hormonal, en este caso los estrógenos, muy similares a los estrógenos de la mujer. Y por supuesto esto favorece porque origina menos efectos colaterales, sobre todo en aquellas pacientes que tienen condiciones de bases como tal, entendiendo que los estrógenos son los que más predisponen a estas pacientes a los eventos cerebrovasculares, a los eventos cardiovasculares y a todos estos eventos trombóticos a los cuales tememos nosotros al momento de indicar un anticonceptivo como tal. ¿Cuál es la importancia del control ginecológico y cuál debe ser su frecuencia? La importancia es muy importante porque el control ginecológico debe realizarse de manera anual. Además de valorar a la paciente, además de descartar cualquier enfermedad que tenga la paciente, pues ella va a tener también ese espacio muy importante de poder conversar con su médico tratante en el caso de estar decidida para insertarse en la planificación familiar como tal, poder elegir el método anticonceptivo ideal para ella. Pero antes de elegir ese método anticonceptivo, tener ella la disposición o digamos toda la información necesaria de manera concisa de todos los métodos disponibles en el mercado. Y dependiendo del historial clínico que tenga esta paciente, dependiendo de la valoración que le haga el ginecólogo como tal, entonces tomar la decisión del método ideal para ella. Hoy conversando sobre métodos anticonceptivos nos acompaña la doctora Zaida Al-Daoud. Puedes contactarla a través del 0424-583-0984. 9:45 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud por el circuito Adulto Joven 88.1 FM.